Era un lugar tranquilo en medio del campo. Mi abuelo decía que era imposible perderse aunque estuviéramos muy lejos. La línea recta que se encontraba trazada en el piso había sido creada por 50 años de ir y venir. Cuando visitábamos a don Servando y a doña Petra comíamos rico, nos desconectábamos de todo, respirábamos aire fresco, dormíamos bajo un cielo lleno de estrellas. Si el abuelo iba a pescar, nos invitaba solamente a los dos hermanos mayores. Eran casi 2 horas de camino en las que había de todo. Se subían cerros, se atravesaban corredores forrados de árboles y vegetación, se tenían que tomar varios descansos para beber agua y reponer fuerzas. En toda mi vida no visité la casa del río más de 3 veces. Después de un cansado recorrido, al final de una pequeña pradera, por fin se veía una casita de 2 pisos. A mí siempre me pareció extraña la existencia de esa construcción. Según las propias palabras y datos estimados de mi abuelo, esa casa estaba a 2 horas de cualquier poblado a su alrededor. Me imaginaba que sería difícil transportar los materiales, las herramientas y la mano de obra para levantar esa casa, pero conociendo al abuelo, pudo haberlo hecho él solo en el transcurso de una década. A las espaldas de la pradera, una extensa hilera de árboles custodiaba un río. Este era el motivo de la caminata, la pesca. La primera vez que fuimos, en cuanto llegamos al final de la pradera, entramos a la casa a dejar nuestras cosas. ¿Me creerías si te dijera que el olor de ese lugar aún lo conservo en la memoria? Era una mezcla de polvo, guardado, pintura fresca y abandono. Entre los dos nos poníamos a barrer mientras mi abuelo le echaba agua al suelo para que no se levantara el polvo. Como era de esperarse, no había camas en esa casa. Una de las habitaciones contaba con un catre y una colchoneta, la otra solo con un par de petates o esteras. La primera noche que pasamos ahí, después de un día agotador, sucedieron varias cosas extrañas. Pero antes del anochecer, mi abuelo se había dormido un rato en una hamaca que colgó entre 2 árboles a un lado del río. Despertó justo en el momento del atardecer. Se levantó apurado, apagó la fogata vaciándole un balde de agua y nos llevó caminando rápido a la casa. Cerró la puerta de la entrada, corrió las cortinas de todos los cuartos y nos llevó a una de las recámaras y nos encerró. En la casa no había energía eléctrica, por lo que a partir de ese momento todo se empezó a oscurecer hasta que ya no se pudo ver absolutamente nada. Esperábamos a que mi abuelo subiera con una lámpara o unas velas. Recuerdo bien que nos quedamos confundidos y muy cerca el uno del otro, ya que parecía como si tuviéramos los ojos cerrados. No sabíamos si ya era la hora de descansar. Mi abuelo no dijo nada. Como había demasiado silencio en el sitio y no parecía como si fuera a ocurrir algo más, me convencí de que esa noche nos iríamos a dormir sin cenar. El abuelo no estaba en casa con nosotros, caí en cuentas un poco después. Nos había dejado a mi hermano y a mí encerrados en esa casa. No pude evitar sentir desesperación al imaginarnos pasando la noche en medio de la nada, rodeados únicamente por un gran silencio que a veces interrumpían los árboles y el escalofriante viento que silbaba al pasar entre las hojas y las ramas. A tientas encontré algo dentro de la pieza que me sirvió como escalón para asomarme por la ventana. Justo cuando estaba logrando subir, vi que la cortina se iluminó con la proyección de una luz que se acercaba. Me agarré fuerte del borde y con la fuerza de mis brazos me levanté. Mi abuelo estaba al frente de la casa. La luz de una antorcha iluminaba lo poco que mis ojos veían. En tonos rojizos y amarillentos mostraba que don Servando estaba levantando una especie de cerca alrededor de la propiedad. En la tierra clavaba estacas mismas que conectaba con lazos blancos. Lo que veía en las penumbras se lo iba describiendo a mi hermano, quien en ese momento sostenía mis pies para que siguiera mirando por la ventana.
Él me pidió que me fijara si mi abuelo estaba colgando de los lazos algo que hiciera ruido, porque a veces eso sirve para alertar de la presencia de algún animal que intentara romper el perímetro. En realidad sí colgó algo de los lazos, pero no parecía ser algo que pudiera sonar si alguien se enredaba en ellos. A mí me pareció que era carne, la verdad no sé bien. Antes de terminar, mi abuelo se tiró de rodillas dándole la espalda a la casa. Al principio parecía que se había puesto a rezar, pero luego gritó groserías, se puso de pie, tomó la antorcha y la blandió en el aire como si quisiera golpear a alguien. Regresó a casa minutos después, tardó un poco en subir. Cuando apareció ante la puerta de la recámara, traía lámparas de gasolina. Bajamos a cenar y estuvimos platicando un rato. Cuando le pregunté a mi abuelo que para qué era lo que había colocado al frente de la casa, me respondió que para que nadie se acercara en la madrugada. Atención, no dijo nada, dijo nadie, lo cual me provocó escalofríos. Entonces le pregunté si vivían otras personas cerca. Se quedó callado unos instantes, luego me dijo como si quisiera engañar a un niño que lo más que podían visitarnos eran los coyotes. Antes de mandarnos a la recámara nos dijo que no teníamos permitido bajar hasta el día siguiente. Mientras subíamos las escaleras lo escuchamos cerrar la puerta de la casa con cadena y candado. ¿Tú crees que estemos solos aquí?, le pregunté a mi hermano. ¿No viste que el abuelo se va a quedar a dormir detrás de la puerta para cuidar la entrada? Daba mucho que pensar. Estábamos tan cansados que nos quedamos dormidos muy rápido, a pesar de que por lo que estábamos platicando nos dio miedo la situación. Recuerdo que me quedé apreciando la oscuridad mientras pensaba en lo extraño que me parecía que la casa del río estuviera en mejores condiciones que la casa donde vivían mis abuelos. A cierta hora de la madrugada, algo me despertó. Sentí cosquillas en la cara como si me hubieran pasado un mechón de cabello o un velo despacio, lentamente. Me levanté un poco y me recargué en la pared. Poco después me di cuenta de que mi hermano también estaba despierto. De hecho, él pensó que yo le había pasado la mano por encima del rostro. La habitación en ese momento no estaba tan oscura, ya que la cortina dejaba pasar la blanca luz de la luna. Me paré del suelo, busqué el escalón, volví a colgarme del borde de la ventana y a subir. Cuando me asomé, vi a una persona adulta frente a la casa. Quería pensar que era el abuelo, pero su complexión era muy distinta. Esta persona seguramente medía más de 2 metros. Me solté del borde y bajé, luego salí de la recámara. En las escaleras me salió al paso mi abuelo y casi me muero del susto. Me dijo que él había visto lo que yo había visto, pero que no me espantara porque nadie se podía acercar. Cuando volví al cuarto me encontré a mi hermano asomado por la ventana. Cuando me escuchó entrar volteó rápidamente. No vas a creer lo que acabo de ver, es más, asómate tú. Hice lo necesario para volver a subir. Cuando miré hacia el campo, lo encontré vacío. ¿A dónde se fue?, le pregunté a mi hermano. No se ha ido, solo se movió del lugar. Estuve buscando con la mirada. Cuando estuve a punto de darme por vencido porque ya me estaba cansando de los brazos, vi un par de ojos mirándome en la oscuridad. Era el sujeto pálido, delgado, extraño, encaramado en una de las ramas más altas de un árbol cercano. No pudimos conciliar el sueño el resto de la madrugada pensando en lo que habíamos visto. Poco antes de que amaneciera, mi abuelo empezó a hacer ruido en la planta baja. Cuando nos llamó, tenía preparadas unas cosas para salir a explorar.
Para esa hora, él ya había levantado la cerca del patio delantero. Mientras colocaba cadena y candado, nos preguntó si no olvidábamos nada adentro. No íbamos a regresar a la casa, traíamos todas nuestras cosas encima. Estaríamos mediodía en el río y luego emprenderíamos el viaje de vuelta a casa. Sin embargo, nuestros planes se arruinaron cuando, al llegar, vimos que el agua estaba oscura, turbia, rojiza, y en su superficie flotaban decenas de peces muertos. Ni siquiera nos quitamos la mochila y no bajamos nuestras cosas. De inmediato regresamos a casa de mis abuelos. Según mis cálculos, 2 años después volvimos a ir. Al momento en que llegamos, don Servando no estaba presente. Mi abuelita nos dijo que nos había estado esperando, pero luego pensó que ya no llegábamos, entonces se fue él solo. ¿Por qué no van a alcanzarlo? Mi madre no nos quería dejar ir para que no nos fuéramos a perder. La convencimos porque hasta mi abuela le dijo que el camino estaba muy fácil, era una recta y no había pierde. Cuando pasamos la primera hora, nos arrepentimos de haber ido solos. No era lo mismo ir con el abuelo que ir solos. En el camino, él se encargaba de contarnos historias. Una que recuerdo muy bien es que decía que su mamá, mi bisabuela, había trabajado con una familia grande que tenía mucho dinero, pues eran los dueños de un ingenio. La muerte del padre fue repentina, por lo que durante unos meses nadie se ponía de acuerdo en cómo se iban a repartir los bienes y las riquezas. Por acuerdo de la mayoría se dejó fuera de la herencia a la hermana mayor, la que tenía un carácter fuerte y que los había cuidado a todos, la que ayudó a que creciera más el negocio. Durante 2 o 3 años estuvo desaparecida. Ella y su familia un día simplemente se fueron. Sus hermanos la habían dado por muerta, hasta que un día llegó buscándolos a la entrada de la residencia. La recibieron como invitada, pero se veía que no tenían intenciones de abrirle nuevamente las puertas de esa casa. Era un día domingo y justo estaban por comer todos juntos, entonces tuvieron que hacerle un lugar en la mesa. La mamá de mi abuelo, que trabajaba en la cocina, esa tarde recibió la orden de que a la invitada le sirvieran lo que estuviera en peor estado. Mientras todos devoraban lo que las cocineras llevaban horas preparando, a la hermana mayor le dieron las sobras, los restos del desayuno. Comieron en la mesa con cierta incomodidad, como si fuera un pecado presumir los favores y bondades de la vida a quien la vida misma se los había arrebatado. Cuando terminaron de comer se empezaron a sentir muy llenos, a tener sueño, a quedarse dormidos. Ninguno de los 7 hermanos vieron la luz del día siguiente. Habían muerto intoxicados o envenenados. Aquí es donde todos piensan que se hizo justicia divina y ahora todo lo que quedaba le pertenecía a ella. Los empleados tuvieron que abandonar poco a poco la casa y el ingenio. Las familias de los hermanos muertos se fueron regresando una a sus pueblos, porque la mayor nunca regresó a reclamar lo que sus hermanos dejaron. Se dice que quien visitó esa tarde a los hermanos no fue ella como tal, pues supuestamente años antes se había quitado la vida cuando uno de sus hijos se enfermó y murió. La vez en que mi abuelo nos contó esto nos desvió un poco del camino para enseñarnos un edificio en ruinas, la entrada de un ingenio abandonado. Una derruida chimenea se alzaba más alta que los árboles. Era la única señal de que esos 7 hermanos algún día existieron.
Esa y otras historias nos compartía mi abuelo cuando lo acompañábamos a la casa del río. La vez en que nos fuimos solos para alcanzarlo, se nos hizo mucho más largo el camino. Sentíamos que no llegábamos, pues a pesar de que no nos salimos de la recta, no recordábamos mucho del camino. Cuando por fin nos encontramos con la pradera, sentimos algo de alivio. Mi abuelo no notó nuestra presencia sino hasta que estábamos cerca y mi hermano le gritó, pero desde lejos lo vimos que estaba trabajando en la fachada de la casa. Al llegar nos recibió con gusto, pero nosotros nos preguntábamos para qué había pintado cruces en puertas y ventanas. Poquito adelante me animé a preguntarle quién era la persona que habíamos visto la vez anterior. ¿Tuvo que ver con el río contaminado y los peces muertos? Mi abuelo nos dijo que nosotros no íbamos a entender porque somos de la ciudad y allá no pasan esas cosas. Fue lo último que dijo y dio fin a la conversación. A decir verdad, ese fin de semana la pasamos muy bien. Al final del primer día no pasó nada que alterara nuestra tranquilidad, y a pesar de que sabíamos que había algo afuera, ni siquiera pensamos en eso y no nos asomamos por la ventana en ningún momento. Lo único que sucedió fue que de madrugada igual nos despertaron al pasarnos algo así como una tela en el rostro. Pescamos, hicimos fogatas, fuimos a unas cascadas y luego nos regresamos muy contentos a casa de los abuelos. En la siguiente visita, don Servando tenía otras cosas que hacer y no nos llevó. Pasaron 3 años más hasta que volvimos a visitar esa casa, solo que entonces mi abuelo acababa de fallecer. Llegamos temprano para el velorio, pero esa vez no fuimos todos, solo los mayores, mi mamá y mi papá. Mientras unas personas preparaban unas cosas en la cocina, otras ya estaban rezando ante el cuerpo. Nosotros entramos y lo vimos en el suelo. Nos causó una impresión muy grande, tal que nos tuvimos que salir. Mi abuela y mi mamá estaban muy ocupadas, así que sin avisar nos echamos a caminar al bosque. No teníamos la intención de ir a la casa del río al principio, pero luego de un rato de andar el recto sendero, se nos hizo buena idea pasar a darle la última visita. La culpa no fue nuestra. Si el abuelo nos hubiera explicado la verdad de esa casa, no nos hubiéramos enfrentado al momento más aterrador de nuestras vidas. Desde que llegamos a la pradera, algo me hizo sentir que no deberíamos estar ahí. Por momentos pensaba que tenía que ver con la ausencia de mi abuelo, con el duelo que estábamos experimentando. Sin embargo, al acercarnos más, vimos algo escalofriante. Clavadas en la tierra había unas 6 o 7 estacas, eran gruesas y apuntaban hacia el cielo. Las puntas de las estacas estaban afiladas y me temo decir que éstas se encontraban manchadas de varias capas de sangre seca. Pudimos haber optado por iniciar el viaje de vuelta en ese momento, pero no lo hicimos. La casa estaba más adelante. Ante la entrada había una pila de zapatos usados. La cadena y el candado que solían proteger la entrada estaban tirados en el pasto. Entre los planes que hicimos en el camino no estaba el de quedarse mucho tiempo ni pasar al interior de la casa. Los mejores recuerdos los teníamos en el río. No obstante, algo en ese lugar había absorbido toda nuestra atención. Entramos y lo primero que notamos era que a la casa no entraba luz en lo absoluto. Mi hermano por suerte traía un teléfono Nokia que portaba un pequeño flash que se podía usar como lamparita. Así que con este iluminamos las paredes, en donde notamos que ya no había ventanas, pues estas habían sido tapiadas con ladrillo y cemento. Lo siguiente que encontramos fueron varias bolsas de plástico, todas llenas hasta el tope de ropa sucia.
En los espacios ya no había muebles, todo había sido retirado. En ese momento me preguntaba qué le habría pasado al abuelo para que abandonara así la casa y la dejara en ese estado. Nosotros no nos enteramos de que hubiera estado enfermo. No parecía que fuéramos a encontrar nada favorable, sin embargo, seguíamos apuntando en todas direcciones con la lamparita del teléfono. El olor de aquella vez era muy parecido al de siempre, una mezcla de polvo, guardado, pintura fresca y abandono, con la excepción de que de pronto me empezó a llegar un olor como a muerte. ¿Te acuerdas que te mencioné que en esa casa sentíamos como si una mano invisible o un velo muy delgado nos acariciara el rostro? Antes de llegar al final de la pieza, ambos lo sentimos al mismo tiempo. Caminamos un poco más. En el fondo de la casa, a un lado de la cocina, encontramos a una persona recargada en la pared. Se veía inmóvil y parecía como si estuviera dormida. Era un sujeto de más de 2 metros de altura. Estaba encorvado, pues su cabeza tocaba el techo. En cuanto la luz lo apuntó, ambos saltamos, pero esa cosa no reaccionó. Retrocedimos un par de pasos e intentamos no hacer mucho ruido. Sin embargo, nuestras respiraciones estaban muy agitadas. No hubo movimiento, no se escuchó nada cuando nos quedamos completamente callados. Mi hermano se atrevió a encender de nuevo la luz de su celular, pero solo porque teníamos que ver cómo y por dónde salir. Primero apuntó al suelo y luego fue subiendo hasta que iluminó al pálido sujeto. No me lo vas a creer, pero era la persona que ambos habíamos visto en el patio la primera vez. Sí, aquella misma que mi hermano vio escalar el árbol y posarse en una rama alta. Llegamos a la misma conclusión o algo distinto nos espantó al mismo tiempo. El caso es que en ese instante nos echamos a correr. No veíamos bien lo que teníamos al paso, así que inevitablemente mi hermano y yo nos tropezamos cada quien con una bolsa negra. Me da horror recordar que adentro de estas no solo había ropa, también sentí algo húmedo y viscoso. Mi hermano sintió y palpó varios huesos que parecían humanos. Nos levantamos rápido, pero mi hermano soltó sin querer por unos instantes el teléfono. La luz encendida lo ayudó a encontrarlo. Cuando lo levantó, apuntó a la pared del fondo, pero el sujeto ya no se encontraba ahí. Salimos corriendo y no paramos hasta llegar a casa de los abuelos. Llegamos sin aliento, pero nos callamos la experiencia, pues todos en ese lugar estaban afligidos por el fallecimiento de don Servando. Mi abuela un rato estuvo encerrada en su recámara, otro rato se salió al patio a comer con sus hermanas. Al día siguiente, cuando la vimos sola, le preguntamos si sabía qué había pasado con la casa del río. Esa pregunta la dejó pensando un buen rato. ¿Cuándo fueron a esa casa? Ayer, dijo mi hermano. ¿Por qué fueron? Le dijimos que queríamos pasar un tiempo a solas con los recuerdos que teníamos de mi abuelo. Para empezar, ustedes ni saben, pero esa casa no era de su abuelo. Mi abuela nos empezó a contar que hace muchos años, un día don Servando se había encontrado esa casa mientras exploraba. Viendo que aparentemente no le pertenecía a nadie, forzó la entrada y se la apropió. Mi abuela no sabía mucho al respecto, mi abuelo no le contaba todo, solo tenía recuerdos de que un día don Servando dejó de ir a esa casa. Se dice que mi abuelo encontró que alguien más se había apoderado de ella, o que alguien había recuperado su propiedad, pensé. Por supuesto que ni a mi abuela ni a nadie le íbamos a decir que nosotros también tuvimos un encuentro con esa persona o criatura. ¿Vieron algo? Mi hermano respondió que sí, pero yo dije más fuerte que no.
Qué bueno, porque de la última vez don Servando regresó lastimado. De hecho, falleció por las complicaciones de una herida que sufrió en esa casa. Esas palabras me revolvieron el estómago. Después del velorio de mi abuelo, jamás volvimos a visitar el pueblo y mucho menos la casa del río. Unos 2 años después, por teléfono hablé con una prima de allá. Le pregunté cómo estaba todo. Me dijo que habían desaparecido unas personas, pero nada más. Quise preguntarle si las habían ido a buscar a la casa del río, pero ella rápidamente cambió de tema. Al día de hoy me pregunto si en estos años alguien más se encontró esa casa, o si desafortunadamente la casa los encontró a ellos. Algo que no me puedo sacar de la mente es la idea de que mi abuelo murió llevándose un gran secreto a la tumba. Hay más historias de casas abandonadas y en estas próximas semanas las estaremos compartiendo. Para que no te las pierdas, asegúrate de suscribirte y activar todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.